que Él quiere hablarte hoy de que pensó en ti y pensó en mí. Porque viendo la necesidad que usted y yo teníamos y tenemos y vamos a seguir teniendo de ser salvados. De ser salvados de todo. El Señor ya nos salvó, dice la palabra de Dios en Efesios 2, que Él ya nos ha salvado. Y vamos a leerlo lo que dice. Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. De ellos éramos también nosotros y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo los deseos y propósitos de la carne. Gente reprobada como los demás. Pero Dios es rico en misericordia. ¿Con qué amor tan inmenso nos amó? Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo por pura gracia. Ustedes han sido salvados. Con Cristo Jesús. Y en Él nos resucitó y nos sentó en la morada celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice la palabra de Dios que usted y yo estábamos, ¿verdad? Estábamos. Pero yo quiero en este mediodía que nosotros reflexionemos si era que realmente estábamos o estamos. Porque el Señor ya tomó su decisión de salvarlo a usted, de salvarme a mí. Ya Él tomó la decisión como lo hizo con aquel pueblo de Israel, cuando tomó la decisión de amarlos y liberarlos y sacarlos de aquella esclavitud donde ellos estaban. Ese mismo Dios que hizo eso con ellos, ese mismo Dios es el que ha enviado a su santo Hijo, Jesús. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos liberados ¿de qué? Del pecado. Seamos salvados del pecado, seamos salvados de nuestras frustraciones, seamos salvados de nuestras enfermedades y seamos salvados de la muerte eterna. Jesucristo, con su pasión, con su muerte y con su resurrección, hizo este gran sacrificio para que nosotros hoy, en medio de la crisis mundial, familiar, social y personal, estemos aún viviendo esa salvación. Pero el Señor nos pregunta en este mediodía, ¿cómo estás viviendo tú la salvación que Jesús, mi Hijo, te dice el Señor Dios, ha hecho en ti? ¿Cómo la sientes? ¿Sientes a Jesús como tu Salvador? ¿O no lo sientes? ¿O sientes a Jesús muy lejano de ti? ¿Cómo está Jesús? Él derramó su sangre preciosa en la cruz. Y dice la palabra de Dios que acabamos de leer, que nos limpió, nos lavó de todas nuestras iniquidades. Y Él borró todas nuestras rebeldías y todas nuestras indecisiones y toda nuestra vida pecaminosa en el hogar, como esposos, como hijos, como hermanos. Pero ¿cómo está esa vida que el Señor te regaló? Que el Señor me regaló a mí. ¿Cómo está esa vida hoy? Esa es la gran pregunta.
¿Cómo está? ¿Cómo has recibido? ¿Cómo recibiste? ¿Cómo guardaste esta salvación que es el mismo Jesús en tu vida? ¿Cómo lo has guardado? Eso es la gran pregunta que te hace el Señor. Y si no lo has guardado, y si no lo sientes, y si te sientes alejado, y si te has dejado, y se te has apartado, ¿cuáles serán las fallas en las que has caído, en las que yo he caído? Pregunta el Señor, ¿cuáles son las fallas que tú tienes? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Si ya te salvé, ya me conoces, te dice el Señor. Ya hemos tenido una relación entre los dos. Ya hemos tenido esta amistad. ¿Cómo está en este momento? ¿Cómo la tienes? ¿Cómo me has guardado? ¿O es que habrías fallado? El Señor Jesús vino a cargar, y yo te quiero en este momento pedir que te pongas a analizar ese camino de la cruz. ¿Cómo fue que el Señor allí, y que medites en unos instantes esas estaciones del camino de la cruz? De cómo fue que el Señor tuvo que pasar para que tú pudieras ahora tener una nueva vida, y yo también, y gozar de ella, en medio de las pruebas, en medio de la crisis, en medio de las tribulaciones, en medio de tus miedos y de los míos. Solo ponte a meditar cómo fue cargando desde el momento en que fue apresado, desde el momento en que lo encadenaron al Señor, y fue paso por paso llevando aquella cruz donde iba cargando tus pecados y los míos, donde iba cargando todas tus frustraciones, donde iba cargando todo tu orgullo, toda mi soberbia, donde iba cargando todas estas cosas que no te iban a servir en este encuentro, que ibas a tener con Él en esta relación. Él quería cargarlo, Él quería llevarlo. Ya el Señor te salvó a ti, quizás de unos grandes pecados cuando primera vez te encontraste con Él. Quizás te sacó de un vicio, quizás te sacó de una relación tóxica, qué sé yo. Cada uno tenemos un testimonio de dónde te sacó el Señor. Ahora el Señor te pregunta, yo te saqué de ese Egipto donde estabas, pero ahora parece que es como que el acomodo y todas estas cosas que nos envuelven en el mundo, creo que son las que nos llevan nuevamente a nuestro Egipto donde salimos. Y es por eso que quiero que tú medites en esas estaciones. Ahora en lo que yo estoy hablando, quiero que tú medites en esas estaciones cuando el Señor iba cargando la cruz. Cuando el Señor allí, esa pesada cruz, eran tus pesados pecados y mis pesados pecados que llevaba cargando. Y allí los quería clavar, ahí los quiso dejar clavados en esa cruz. Entonces, para nosotros no es nuevo que tenemos un Salvador que se llama Jesucristo. Para ti no es nuevo, para mí eso no es nuevo. Yo ya lo sé. Pero también te quiere decir el Señor en esta tarde. Y quiere decir que Él quiere que tú y yo mantengas, o por lo menos hagas un plan de mantener una relación más profunda y más estrecha con Él. Y para eso el Señor me invita a mí, te invita a ti a reflexionar en tu caminar. Y sigue
y sigue reflexionando en este camino de la cruz. En todos los pasos y cada uno, porque estoy segura que de alguna manera habrías hecho el Vía Crucis. Y nosotros tenemos que tener bien claro lo que el Señor Jesús hizo por mí e hizo por ti. Solo para salvarte, solo para que hoy tuvieras vida y vida en abundancia y vida de alegría y vida de gozo. Pero también el Señor en esta tarde te invita a reflexionar cómo está tu vida en general, completa, toda. No solo en los momentos de la pandemia, sino desde que tú te encontraste con Él, ¿cómo ha sido la relación que has tenido con Él? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido de a medias? ¿Ha sido esporádica? ¿Ha sido de a poquitos? ¿Ha sido cuando hay ganas? ¿Ha sido cuando está todo bien? ¿Ha sido cuando estoy con salud? El Señor te pregunta hoy, si tus aflicciones te han apartado de tener esa relación con Él como Salvador y Señor de tu vida. Si las enfermedades te han apartado de eso, te has desanimado porque te llegó una enfermedad, el Señor te pregunta, ¿por qué habréis pensado que una enfermedad te tiene que apartar de mí? ¿Por qué no habréis pensado que una enfermedad te purifica tu corazón y te estrecha tu relación conmigo? ¿Por qué no habréis pensado eso? Mire que el Señor Jesús estoy segura que el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, cuando se enfrentó con aquellos hombres llamados fariseos de su tiempo, el Señor Jesús en su corazón, si usted ha leído la palabra de Dios, creo en fe, que el Señor anhelaba que aquellos hombres salieran de su ley. Estoy segura que el Señor quería que aquellos hombres dejaran el fariseísmo, dejaran de lavarse las manos y de lavarse los pies y que se lavaran su corazón. Yo estoy segura que el anhelo de Jesús era ese, porque a aquellos hombres les importaba mucho más la apariencia física, la apariencia ante los demás, que antes que decía el Dios de los cielos de su corazón, de cómo estaba su corazón. Eso era lo que a veces es lo que más les importaba a ellos. Y el Señor en esta tarde quiere también con nosotros sacarnos del fariseísmo. Y usted me perdona si usted no está en esas cosas. Pero de una u otra forma, cada uno caemos en el fariseísmo. Y el Señor fue muy duro y muy fuerte. Y ellos tenían la cabeza dura, eran testarudos, no entendían lo que el Señor les quería decir. Y así nos pasa a nosotros. Nos hablan, nos dicen, nos predican y nos cuesta entender. Hay testarudez en nuestra mente, hay embotamiento de nuestra mente, hay angustia en nuestra mente. Y el Señor de eso te quiere salvar, te quiere seguir salvando. Ya no son de los pecados, de esos grandes pecados que te sacó al principio. El camino de la cruz, hermano, síguelo meditando. En el camino hay espinas. Y el Señor te quiere liberar de tus espinas. En el camino para llegar a Dios, tiene espinas. Y nosotros no nos queremos espinar, queremos evitar, nos queremos ir por la puerta angosta,
ancha. Y es que la salvación solo se logra. El triunfo de la cruz, que es la salvación para ti y para mí, solo se logra caminando entre las espinas. Solo se logra entrando por la puerta estrecha. Si no, no hay salvación, hermano. Si nadie me dice nada, si nadie me corrige, como decía mi hermana, que nos molestamos cuando nos corrigen. Y así nos pasa a todos, aunque aparentemos que no nos molestamos, pero sí nos molestamos. Así es, hermano. Usted necesita y yo necesitamos la gracia poderosa de Dios en nuestro corazón para verdaderamente entender que el otro me corrige por mi bien. Y ojalá que así sea y que no sea por envidia, como decía ella también, ¿verdad? Entonces, el Señor Dios de los cielos quiere a ti salvarte, pero no te lo quiere poner todo en bandeja de oro. Para ti y para mí tiene que costarnos esta salvación. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta. Nos cuesta reconocer que hay mucho pecado que clavar en la cruz. Hay mucho pecado. Hay mucha incertidumbre en estos tiempos, sobre todo. Hay mucha desesperación. Mire, son diferentes pecados de los que vivían aquellas gentes en aquellos tiempos. Son diferentes ahora, o tal vez aplicados de diferente forma. Hay mucha depresión, hay mucho alejamiento, hay mucha dejadez como cristianos que somos. Estamos dejados a la intemperie, a que nos coma el lobo. Y eso es toda esta falta de oración. ¿Sabía usted que el poder del cristiano está en la oración? Mientras usted se mantiene en una oración profunda, usted va a sentir un gran poder dentro de su corazón para enfrentar no solo la pandemia, para enfrentar las flechas incendiarias que vienen del enemigo. Porque son muchas las flechas. Hay mucha pereza, ya lo decía mi hermana. Hay mucha pereza, hermano. Hay muchas cosas. Y mire, a veces nos reunimos en nuestros grupos y comenzamos a sacar en nuestra mesa todos nuestros pecados. Pero yo le digo que si usted y yo sacamos todos nuestros pecados a la luz, pero no hay ni una tan sola intención de arrepentimiento, en eso se queda, en un sacar a la luz el pecado. Por eso, si usted y yo nos mantenemos en estas frustraciones de la vida, si nos mantenemos en el pecado, nos mantendremos, frustrados, o nos mantendremos en estas frustraciones todo el tiempo y en estas amarguras todo el tiempo. El pecado es el que me hace amargo y amarga. El pecado es el que me frustra, me deprime. ¿Pero por qué? Si ya lo clavé en la cruz. Ya le dije que tomara mi vida al Señor. Ya le dije. ¿Por qué es que todavía yo estoy consciente o inconscientemente sentada en el pecado? ¿Será porque estoy sentada en él que no lo puedo ver? Porque cuando usted está sentado en algo, usted no ve en qué está sentado, ¿verdad? No lo podemos ver, el pecado. Y el Señor le dice a usted en esta tarde que Él ya le entregó a Jesús. Le dice su Dios que lo ama, que ya entregó a Jesús, su Hijo amado, para que lo salve,
para que lo siga salvando en estos momentos y todo el resto de su vida. Pero para eso necesitamos una común unión con Dios, con Él. ¿Cuánto le hemos fallado? Lo mismo que hizo el pueblo de Israel, lo mismo hacemos nosotros. Esas mismas fallas tenemos nosotros también. En vez de ponernos en comunión con Él, nos ponemos a murmurar, nos ponemos a criticar, nos ponemos a imaginar tantas cosas y esas cosas nos llevan a una frustración. Y el cristiano frustrado no puede crecer, se queda estancado. El cristiano frustrado y sentado en el pecado no puede avanzar en la vida de Dios. El cristiano alejado y poco sacrificado no puede avanzar en la vida de Dios. Mire que hay muchos matrimonios que desde que se encontraron con Jesús, con un gran problema matrimonial, desde que se encontraron con Él, lo hicieron su Salvador, pero todavía viven en conflictos y graves. Mire, unos padres que se encontraron con el Señor y se encendió el fuego del Espíritu Santo en sus corazones y aceptaron a Jesús como su Salvador. Ahora no se hablan ni se pueden ver con sus hijos, ni hay comunicación con ellos. ¿A dónde está la salvación que yo te di? Yo salvé no solo a ti, te salvé a tus hijos también. ¿A dónde está? Dice el Señor. ¿Por qué se ha esfumado? ¿Por qué se me ha ido de las manos? ¿Cómo nos cuesta creer en las promesas de Jesús? Y a mí le digo, mi hermano, nosotros, personas que caminamos, ya el Espíritu Santo nos debería de alumbrar más el entendimiento. Ya el Espíritu Santo nos debería de alumbrar más nuestra memoria. Ya el Espíritu Santo debería de escrutar mucho más mi corazón y hacerme encontrar conmigo misma, conmigo mismo. Ya yo le debo de dejar actuar en mi vida. Porque Jesús ya me salvó. Porque Jesús pagó por mí. Porque Jesús se entregó por mí y espero que todavía siga meditando en las 14 estaciones que lo puse a meditar de la pasión del Señor. El Señor con esas 14 estaciones le enseñó a usted lo difícil que es llegar al Padre y aunque vamos de la mano con el Hijo. Aunque Él ya nos perdonó, porque es un Dios que tiene tanta anchura, tanta profundidad de amor, aún así también nos exige el Señor. Por eso, mis hermanos, pidámosle al Señor que podamos reflexionar no solo en el tiempo de la pandemia, sino en todo tiempo y en todo momento. Y yo te quiero leer para que nosotros aterricemos y podamos entender lo bueno que es Dios, lo bueno que ha sido Dios y lo bueno que será Dios. Yo te voy a leer y a lo mejor esto, con el perdón de mis hermanos, pero
cuando yo estaba meditando este tema y el Señor me regaló esto, me hizo llorar. Por eso yo quiero leértelo. Es un poquito largo, pero no me va a tomar más de 3 minutos, mi querido. Y esta es una oración. Yo después te la voy a dar a ti. Y dice así: levántense y bendigan a Yahvé, nuestro Dios. Bendito seas tú, Yahvé, Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Bendigan tu nombre glorioso, que sobrepasa toda bendición y alabanza. Tú, Yahvé, eres el único. Tú hiciste los cielos de los cielos, y todo cuanto contiene la tierra, y todo lo que tienen los mares y cuanto hay en ellos. Tú das la vida a todos, y ante ti se postra el ejército de los cielos. Tú, Yahvé, eres Dios. Tú elegiste a Abraham, lo sacaste de Ur de Caldea y le diste el nombre de Abraham. Lo hallaste fiel e hiciste una alianza con él. Le diste el territorio del cananeo, del hitita y del amorreo, del pereceo, del jebuseo y del girgaseo. Mantuviste tus promesas porque eres justo. Viste la angustia de nuestros padres en Egipto, así como la has visto en nosotros. Escuchaste sus gritos a orillas del mar, de los juncos. Realizaste signos y prodigios contra el faraón, contra todos sus servidores y contra todo el pueblo de ese país, cuyo orgullo tú conocías. Y te hiciste una fama que perdura hasta hoy. Tú abriste el mar ante ellos, pasaron por medio del mar, por suelo seco, y arrojaste al fondo de las aguas a los que los perseguían, como una piedra en aguas torrentosas. Tú los guiaste por medio de una columna de nubes y de noche por una columna de fuego, para alumbrar el camino por donde iban caminando. Tú bajaste al monte Sinaí y les hablaste de lo alto del cielo. Les diste mandatos, leyes, verdades, preceptos y decisiones excelentes. Les diste a conocer tu sábado santo y les ordenaste mandamientos, preceptos y leyes por boca de Moisés, tu servidor. De lo alto del cielo les diste el pan para saciar su hambre, e hiciste brotar agua de la roca para su sed. Les dijiste que fueran a conquistar el territorio que habías jurado darles, pero nuestros padres se negaron, se pusieron testarudos, así como nosotros, y no obedecieron tus órdenes. Y póngale atención a este versículo. Se negaron a obedecer, se olvidaron de las maravillas que tú, mi Dios, habías realizado para ellos. Y se les antojó volver a Egipto, a su esclavitud. Pero tú eres un Dios de perdón, lleno de piedad y de ternura, que tardas en enojarte y eres rico en bondad, y por eso no los abandonaste. Palabra de Dios. Por eso no te abandonó. Por eso te envió a Jesús. Para que recordaras todo lo que había hecho por aquel pueblo. Para que recordaras que aquel pueblo no era diferente a ti y a mí. Para que recordaras que dio lo único y lo último que tenía, que era su hijo amado. Que lo dejó que lo clavaran en la cruz.
para que te acordaras todo lo que había hecho por ti. Y tú no te dabas cuenta, ni yo, porque andábamos en el pecado. Por eso esta palabra me sacudió mi corazón. Porque son tantas cosas las que Dios ha hecho en mi vida. Y de cuántas me he olvidado. Y a lo mejor tú también. Y por eso son muchas actitudes en nuestra vida. Por olvidarte de todo lo que el Señor ha hecho por ti. Lo que hizo por Israel, por el pueblo de Israel. Imagínate, a ellos no les dio su hijo. Y a ti, a mí le dio su hijo y derramó su sangre para limpiarte de su pecado y de sus iniquidades y de las mías. Y es por eso, hermano mío, que es una invitación a la reflexión, al diálogo con Dios, al diálogo con Jesús. Ya no entristezcáis su corazón, dice el Señor, que ya no le entristezcáis su corazón, que le duele su corazón por las traiciones de sus elegidos. El Señor es bondadoso y misericordioso. Y nos vuelve a amar y nos vuelve a perdonar. Y te vuelve a decir, ¿sabes qué? Me voy a olvidar de todas tus iniquidades. Las voy a arrojar al mar, como dice la palabra de Dios en Miqueas 7:19. Las voy a arrojar al mar y no me voy a volver a acordar. Eso es lo que es un padre que dio a su hijo para amarte intensamente a ti y a mí. Padre Celestial, cierra tus ojos. Padre bueno del cielo, tú que a mí un día me llamaste a amarte y a servirte, Señor. Así como esta oración que hace el profeta Esdras, Señor. Te pido perdón, es para pedirle perdón al Señor. Te pido perdón por olvidarme de todas las maravillas que has hecho por mí. Porque te sigo clavando, Señor, en la cruz. Porque sigues derramando tu sangre por mí. Y todavía no lo veo, Señor. Gracias por esa luz a través de estos compartimientos, Señor. Danos la luz. Ayúdanos a profundizar interiormente en nuestra conversión. Llega con la luz de tu espíritu, Señor, hasta allá en lo más hondo, en aquellas cosas donde las que yo creo que estoy bien. Padre glorioso, ten compasión como siempre lo has hecho y lo has tenido de nosotros. Jesús mío, dame un corazón nuevo. Arranca de mí el corazón de piedra. Pon un corazón nuevo. Haz un cambio de mentalidad, Señor, para poderte amar de una manera distinta y mejor, Señor, para honrarte, solamente para honrarte, Señor. Para darle el valor al camino de la cruz. Oh Señor, te doy gracias por haber removido mi corazón esta madrugada y a removerlo hoy también. Perdón, Señor, porque no me quiero espinar. Me quiero ir por el camino ancho. Perdóname.
Perdónanos, Señor. Tú en tu corazón. Si es tu caso, pídele perdón al Señor. Quiero que seas mi salvación en todo tiempo y en todo momento. A ti, joven, también te habla el Señor. Que le pidas que en esas frustraciones que tienes en tu corazón, en tu mente embotada, le pidas al Señor que te haga pasar por las espinas para que te puedas despertar. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, mi Jesús. Quiero amarte y quiero servirte, Señor. Gracias por tu amor inmenso. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por limpiar. Gracias, Jesús.